Hola, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Alejandra. A mí hay dos cosas que me encanta hacer en este canal. Una es hablar y la otra es maquillarme. Pero por una tecnicalidad, la que llaman difamación legalmente, solamente puedo hablar de mí. Entonces hoy les voy a contar una historia muy curiosa de cómo me di cuenta que era completamente adicta a mi teléfono. Y les cuento mientras me voy maquillando y les voy mostrando los productos que voy a usar. Voy a empezar con unas máscaras o mascarillas para los ojos. Estas son de Benefit, que usualmente ellos las ponen cuando vas a depilarte, y si no se han ido a depilar en el bar de cejas de Benefit, se los recomiendo. Este mes de agosto tienen una campaña muy bonita. Se aliaron con una fundación que se llama Fabulosas y Fantásticas, que trabaja con Falabella. Por cada depilación que te realices van a donar 5,000 pesos a la fundación, y esta fundación lo que hace es ayudar a mujeres que han tenido dificultades en su vida a reintegrarse a el sector laboral. Les ayudan a prepararse, les dan su makeover, las arreglan, les dan sus atuendos para presentar entrevistas y les hacen como coaching para que puedan obtener los trabajos que necesitan. Yo fui hace unos días, de como 2 días, a que me hicieran las cejitas, así que ya están depiladitas, pero no se las voy a mostrar aquí hoy, se las voy a dejar para mostrárselas en redes, para compartirlas ahí también un poquito de la campaña. Pero mientras me maquillo voy a dejar un ratito. Una de las cosas más chéveres de estos parchecitos es que se pueden reutilizar, o sea, se pueden utilizar 2 veces, solo tienes que meter en la nevera después, así que eso voy a planear hacer. Hace más o menos 2 meses me di cuenta que estaba teniendo serios problemas con el uso de mi celular, particularmente con la aplicación de TikTok. Y esto no es nada nuevo, todo el mundo habla de eso, ¿saben? Todo el mundo sabe que esas aplicaciones, o esa aplicación en particular, está diseñada para volverte adicto, para que estés ahí pegado horas consumiendo el contenido. Pero no muchas personas hablan de cómo se ve esa adicción en la vida real. Hace más o menos 2 meses me di cuenta que estaba pasando por un punto muy bajo en mi salud mental, particularmente por la cantidad de ideas estúpidas que se me estaban viniendo a la mente. Y como quiero mantener este video monetizado, no voy a entrar en detalles al respecto, pero ustedes pueden intuir a lo que voy ahí. Tuve que escuchar un comentario de una psiquiatra que decía como que estar tantas horas en el teléfono, especialmente en esa aplicación, es una forma como de disociar un poquito. Y no voy a entrar en detalles en términos médicos porque yo no soy médico, pero el asunto es que yo no soy idiota y me di cuenta que estaba utilizando eso como una herramienta para evadir la realidad un poco. Mi teléfono está configurado para decirme semanalmente cuánto en promedio estoy gastando viéndolo o utilizando redes sociales particularmente, y estaba tomándome alrededor de 5 horas diarias en esto. 5 horas diarias. Ahora, lógicamente no son de un solo sopetón, ¿saben? No fue como que un día me levanté y dije, ay, voy a ver 5 horas mi teléfono sin parar, sino que muy por el contrario, eran como partes del día que se dividen en franjas muy largas, pero pues uno no se da cuenta, es precisamente por lo que están divididas. Y el asunto es que llegó un punto en el que tenía el impulso de coger el teléfono y tirarlo para la gran red, porque literalmente le cogí fastidio al aparato. Estaba en una situación en donde estaba tan pegada a él que ya empecé a cogerle como fastidio, y no solamente eso, sino que me estaba generando muchísimo dolor en la mano y en el brazo derecho. Y me di cuenta que a medida que más pasaba el tiempo y ese comportamiento se iba como prolongándome a las semanas, más desconectada estaba como de mí misma, más tenía mucho menos capacidad de reconocer qué era lo que necesitaba o lo que quería o lo que podía hacer. Pasas tantas horas pensando en la vida de otras personas o en lo que las otras personas hacen o en lo que las otras personas opinan en ese contenido que estás viendo, te desconectas absolutamente de lo que tú opinas o de lo que a ti te gusta. Ya como que ni siquiera sabes qué te gusta y si te gusta de verdad o si es solamente como una influencia de lo que has visto. Y eso que no entro en detalles a decirles como qué tipo de contenido consumen, pero la verdad es que sí se vuelve muy adictivo ver cosas conflictivas, como tipo Karens atacando personas o cosas así. Y eso es otro mundo en sí mismo, o sea, el tipo de contenido que consumas puede generar un cambio en tu personalidad muy fuerte, pero por sobre todo muy rápido. Llegó un momento en el que literalmente no quería hacer nada más, o sea, quería salir a trabajar y acostarme y seguir viéndolo y seguir viéndolo y seguir viéndolo. Cualquier momento era una excusa para seguir viendo el teléfono. Yo no sé cómo otras personas hacen esto, les digo la verdad, a hablar mientras me maquillo es de la cosa más tensionante que he hecho en este canal. Me da como, no puedo pensar. El caso es que ya ni siquiera quería como salir a sacar a mi perro, o sea, ya salir a caminar era como una tarea desagradable. Pero si no lo saben, nosotros somos como plantas súper complicadas, porque si no nos da el sol y nos salimos a caminar un poco a recibir aire fresco, como que nos enfermamos. Y ese es el tema, que este tipo como de vicio por el teléfono te hace aislarte un montón. Aparte de un montón de cosas diferentes, como que empiezas a comparar tu vida de ciudadano de pie con alguien que tú no sabes las oportunidades que ha tenido, los privilegios que han tenido, porque todos tenemos una historia muy diferente y unos retos muy
diferentes a los cuales enfrentarnos. Entonces empiezas a ser muy injusto contigo mismo, pero no solo eso, es como una adicción que va evolucionando porque a medida del paso del tiempo ya no es solamente como el celular, sino que tienes que estar poniendo otras cosas. Entonces tienes Netflix prendido, tienes el celular prendido y también estás escuchando música porque si se te llega a pasar un pensamiento por la cabeza, quién sabe qué vas a hacer. O sea, la idea es que no puedas pensar en ningún momento y todavía estoy como tratando de salir de las consecuencias de eso, ¿no? Y me encantaría decirles que es culpa del teléfono en sí, pero en realidad yo siempre tuve tendencia a hacer esto, como de aislarme y de recluirme en la tecnología desde chiquitica. He tenido como la tendencia a, solo que antes habían restricciones con las que yo no podía pelear. Por ejemplo, mi escape era mi portátil porque ahí tenía, bueno, si vamos a ir desde el principio y qué pena se me cae ahí la cédula y los que no sepan, hace muchos años existía una cosa llamada Messenger Spaces, que eran como los primeros blogs o las primeras páginas así como para crear tu propio contenido, tener la posibilidad de descargar música que yo quisiera a voluntad, que gracias a un profesor de mi colegio como en tercer año de primaria me enseñó cómo descargar. Primero tuve, el primero que tuve se llama Kazaa y eso descargaba troyanos a full máquina, y el otro fue pues Ares. Entonces de ahí empezabas a descargar un montón de música, películas, hasta series podías ver ahí, y luego evolucionó en un montón de cosas. Messenger, pero yo casi no hablaba con gente ahí porque siempre se me dificultó mucho hacer amigos, entonces en el mundo digital no era la excepción, pero sí se volvió una situación en donde yo ya no salía de mi casa porque llegaba a mi colegio y me quedaba ahí en el portátil feliz horas, y para mí eso no era un problema. Pero el tema es que tú no te llevas el portátil para todas partes, o sea, tú podías salir y vivir una vida real afuera sin que el tema del uso del internet te afectara. En el colegio el primer dispositivo electrónico que tuve como para distraerme fue un iPod, que una amiga me motivó a comprarlo, y tuve mi primera iPod Nano cuando tenía como 15 años, cosa que fue la mejor compra del mundo. Pero para mí el iPod te ayudaba mucho como a centrarte, como que la música te ayudaba mucho a estar en ese momento, e incluso hacer que algunos momentos sean más divertidos, ¿por qué no? Más disfrutables, pero pues había mucho control, no era como que tú podías sacar los audífonos y ponértelos en clase y distraerte, pues no siempre se podía. Pero ya cuando empezaron a llegar los teléfonos, ya perdimos como el autocontrol. Y les digo que he estado en situaciones en donde estoy en un taxi, literalmente en la calle, el man va manejando y cada 30 segundos que tiene que parar, porque estamos en Bogotá, si tiene que parar por 20 segundos, igual abre TikTok y lo sigue viendo y yo me quedo como, bro, tienes que estar mirando. O sea, tus sentidos tienen que estar enfocados en que estás manejando. Pero cada vez que tiene que parar, lo abría, era como un impulso, ¿saben? Y yo perdí el control del uso del celular hace más o menos 2 años. 2 años en los que me volví una adicta muy funcional. O sea, nunca afectó mi desempeño laboral, jamás. Pero todos sabían que yo tenía un problema, o sea, todo el mundo decía, ¿cómo es que Alejandra se la pasa en el teléfono? Sí, es cierto, pero como nunca afectó mis números, nunca afectó mi trabajo, nunca afectó la información que me pedían o lo que yo hacía, pues no podían meter la mano, ¿saben? Pero sí empecé a notar como cosas de mi personalidad empezaron a cambiar. Digamos, en este momento tengo la motivación en cero. Y es una situación súper extraña porque las cosas que yo quería hacer hace 10 años ya no me provocan. Los planes que quería hacer hace 5 ya me parecen imposibles. Te desconectas tanto de ti misma que te muteas de una manera, o sea, te desconoces, ya ni siquiera sabes qué quieres ni para dónde vas. Y ese es el tema de no vivir en el ahora, de no vivir en el presente. Y el celular es perfecto para evadir la realidad, es maravilloso. Tienes un montón de cosas que todo el tiempo te están estimulando a estar distraído para no pensar en nada. Para mí hay 2 tipos de consecuencias, las de corto plazo y las de largo plazo. Las de corto plazo se parecen mucho a las consecuencias físicas, al maltrato de las manos, de los brazos. Hay un dolor acá constante porque precisamente la posición en la que tienes, y los teléfonos son, por livianos que los quieran hacer ver, siguen siendo como pesados para tener en esa posición la mano tanto tiempo. Dolores de cabeza, insomnio y más que todo aislamiento. Pero hay un síntoma mío que fue como muy a largo plazo y es más que todo mental, y es como el entumecimiento mental. Es como que estás tan estimulado todo el tiempo que llega un momento en que ya nada te hace sentir, o sea, no sientes nada, estás como adormecido todo el tiempo, ya nada te sorprende. Y otro tema es que ya no creo en nada. Todas las cosas que veo en internet yo sé que perfectamente pueden ser generadas por una IA, entonces como que no creo nada de lo que estoy viendo, y vivir en un estado constante de incredulidad o de criticar lo que estás viendo, como utilizando pensamiento crítico para no creer en nada, llega un momento en el que te agota mentalmente de tal forma que ya no quieres nada, ya no crees en nada, ya no sientes nada. Para mí eso es muy cercano a una depresión.
muy cercano. Y el tema es que no hay pastillita en el mundo que exista para que te obligue a soltar el bendito celular. Y eso es lo más difícil de darse cuenta de este tipo de adicciones, que nadie va a venir a solucionártelo. Nadie va a venir a arreglar ese problema por ti. Nadie te va a quitar el teléfono de la mano. Después de cierta edad tú ya eres un adulto y tú miras qué haces, especialmente si vives solo y trabajas. Y lo que les digo, puede llegar a ser una adicción tan funcional que visiblemente no está afectando a nadie, entonces sencillamente nadie interviene porque cada quien puede arruinar su vida como se le pegue la gana, ¿saben? Al principio, cuando yo empecé a consumir TikTok, fue por la pandemia. Desgraciadamente la pandemia me hizo creer que al tener tanto tiempo en las manos, cosa que no era cierta, porque ya en la pandemia estaba trabajando desde la casa, entonces no hay tal como tiempo libre, pero sí había mucho downtime en temas de, en el tiempo de descanso no había mucho que hacer porque no podíamos salir. Y lo único que había era el internet y pues escuchar las peleas de los vecinos. Pero cuando no estaban peleando, entonces se me ocurrió la gran idea de bajar TikTok y empezar a ver eso que era. Y al principio dije como, pues es que son puras pendejadas, o sea, no me llama la atención. No subestimen la capacidad que tiene su cerebro de volverse adicto a cosas que ustedes creen que no va a pasar. El tema es que uno se pone a uno mismo en situaciones en donde la humanidad de uno puede llevarlo a cometer errores. O sea, tú no te das cuenta en el momento en el que pasa, tú te das cuenta es cuando ya alguien empieza como a señalarlo mucho, como ven, es que sí, o sea, estamos hablando. Cuando intervienen tus interacciones con otras personas, o cuando simplemente empiezas a aislarte mucho. Pero para mí lo que llegó como al límite fue la sensación de fastidio que le estaba cogiendo el celular, pero al mismo tiempo la necesidad de mandar la mano y tenerlo todo el tiempo abierto, como si me estuviera perdiendo de algo. Y el tema es que la mente es una máquina como tan bien hecha que apenas le das un descanso te das cuenta de cuál es el problema. Y eso fue lo que pasó. Hace 2 meses dije como de verdad no puedo más. Hay algo que me está pasando que es súper extraño. No puedo hablarles si no estoy escuchando música. Me siento muy incómoda. Rarísimo, ¿verdad? Pero lo que iba es que en una tarde en la que le di descanso a mi mente y literal no cogí el teléfono por 6 horas. Y salí y caminé y me dio el sol y hablé con gente. Eso fue así, o sea, fue súper rápido. Inmediatamente empecé a notar el cambio, pude empezar a tener conversaciones. Me estaba volviendo una situación súper fea con la ansiedad, en donde si estoy afuera y escucho mucho ruido y mucha gente, empiezo a abrumarme, o sea, empiezo a literal pensar que estoy en peligro. Ir al cine para mí es una de las cosas más complicadas del mundo y me raya mucho porque lo disfruto un montón, pero digamos... Fui a ver Barbie y haciendo fila yo quería salir corriendo, porque se pueden imaginar por la cantidad de gente que estaba por entrar. Yo había comprado mis boletas ya, pero pues quería comprarme un vasito de gaseosa porque me encaleté unas hamburguesas y McDonald's en los bolsillos, pero pues obviamente había que comprar la gaseosa, ya no está tan conchuda meter la gaseosa en McDonald's, por favor. Pero entonces dije voy a comprar la gaseosa y estábamos haciendo fila y yo estaba intentando tener una conversación con mi esposo como agradable. De hecho me preocupó ver tantos niños viendo esa película y estábamos hablando justo de eso, pero mi cuerpo y mi cerebro me estaban diciendo como que estás en peligro, huye, corre, te van a matar, esto se va a caer, el cine se va a caer. Y si tengo que ser honesta, no creo que sea solo el tema del celular. A mí me han pasado un montón de cosas bárbaras desde hace más o menos un año que no se las deseo a nadie y eso sí te deja una consecuencia muy fea. Se me rompió toda la confianza que puedo llegar a generar con cualquier mujer, con cualquier amiga. De pronto ustedes si me siguen desde el año pasado en algún video les tuve que comentar eso porque pues la verdad sentía que era más grande que yo y sentía extraño volviendo a grabar sin decirles qué me había pasado. Entonces, bueno, no quiero hablar de eso porque el caso es que yo podía entender que después de un evento como el que viví, pues quisiera recluirme un poco y me sintiera un poco incómoda saliendo sola, pero llegó un punto en que ni acompañada, ¿saben? O sea, ya la ansiedad me estaba como ganando y me estaba impidiendo vivir una vida normal. Pero hace 2 meses llegó una situación en la que dije, ¿pero qué pasa? O sea, ¿qué pasa que me estoy sintiendo como tan abrumada, es que es eso, es una sensación de que todo es demasiado difícil. Yo creo que afecta mucho tu capacidad de manejo de la frustración porque todo el mundo vive con frustraciones todos los días, algo nos puede llegar a frustrar, como el hecho de que me cueste tanto por lo menos hablarles si no tengo algún ruido alrededor, si me estoy escuchando mi propia voz como que no me siento cómoda. Pero el punto es que llegó un momento en que dije, ¿pero por qué? O sea, sí sé que ya pude reconocer que hay un problema, pero dije, ¿y qué? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y la cosa es que estaba tan aburrida con mi vida que estaba intentando evadirla a toda costa. Y quiero que pienses un poquito en eso. Si estás pasando por una situación en donde estás consumiendo mucho de tu teléfono o te estás aislando mucho, ¿qué es eso en tu vida que te disgusta tanto que estás corriendo de eso? En mi caso, me puse a mí misma en una industria
que te paga por deshumanizarte, por tratarte como un computador o una máquina. Y luego te piden que des las gracias porque pagan muy bien. Y no quieres ser una niña mala, desagradecida, ¿verdad que no? Entonces pues le seguí la cuerda y dije pues como es que esto es lo que hay, y todos los sueños que tenía y todas las ganas que tenía de hacer algo se fueron para el carajo. Y cuando me di cuenta que no solo no tenía la energía de sacarme ahí, sino que no sabía por dónde empezar, entonces acepté la situación, seguí con ella, y en vez de cambiarla y hacer de mi vida algo que yo estuviera orgullosa de hacer, la evadí y me metí en el teléfono. Obviamente eso lleva a más cosas. Comer compulsivamente es un tema, o dejar de comer también puede ser un tema que puede estar relacionado con eso, dependiendo de nuevo del contenido que consumes. Yo empecé a ser un poquito más consciente de que había ciertos contenidos que me alteraban mucho, que me molestaban mucho, que me dejaban con una sensación de como indignación. Y yo, si les soy honesta, no volví a ser la misma después de las protestas que hubo aquí en Bogotá en el 2021 o en el 2020, no recuerdo. Pero un fin de año acá que estuvo muy feo, muy muy feo. Y desde ese día dije, nunca, jamás, no voy a ser la idiota útil de gente que está manejando allá los hilos y yo como una pendeja replicando las cosas y los comentarios de líderes políticos a los que les interesa una. Entonces desde ahí tomé la decisión de no veo televisión. De hecho yo no tengo servicio de cable en mi casa y no lo he tenido por los últimos 3 años, que fue cuando me mudé o nos mudamos con el señor esposo ya de forma independiente a nuestro apartamento. Nunca lo hemos tenido y no planeamos en tenerlo. Lo único que extraño de la televisión por cable es TLC. Tenía unos realities muy graciosos, pero no voy a entrar en detalles porque capaz sí me funan, pero eso es lo único. De resto, el no ver noticias es una cosa maravillosa. Ahorita Twitter o Mr. X. ¿Ustedes se acuerdan de Mr. X en Los Simpsons? Yo no sé si el man sacó la idea ahí, pero bueno, a lo que iba. Tomé la decisión de no seguir ningún tipo de outlet de noticias o prensa alternativa, nada, no me importa. Yo en estas alturas no sé qué está pasando en el país, no me interesa. Mucha gente dirá que soy una irresponsable, capaz que sí, pero ya no puedo más. O sea, llega un momento en que uno dice, no es tan importante, mi salud mental es más importante. Pero además de eso, tuve que dejar de seguir un montón de personas que yo consideraba como líderes de opinión y que me gustaba cómo tuiteaban y cómo escribían, porque hablaban mucho de política y empezó como no solo a irritarme, sino a llenarme de motivos como para indignarme en internet, lo cual es absurdo porque el internet debería ser solo como para entretenimiento o educación. Más allá de eso es como que pointless. Siento que afecta mucho la mente, y cuando yo les digo que afecta la mente es porque afecta la capacidad de tomar decisiones sabiamente. Bueno, no digamos sabiamente, digamos conscientemente. Empiezas a dejarte llevar por lo que estás viendo, empiezas a cambiar tus puntos de vista sin darte cuenta. A veces es bueno, a veces es malo. Y hay una cosa que tal vez por ser periodista a mí me encanta, y es consumir contenido en pro y en contra de lo que yo creo. Entonces voy a tocar un tema, no lo voy a mencionar porque me desmonetizan, pero digamos si yo soy pro algo, voy a intentar siempre consumir contenido que esté en contra de eso para balancear un poquito mi opinión, para tratar de escuchar a otras personas. Y el tema con TikTok es que como el algoritmo está diseñado para darte lo que te gusta, pues te encierras en una burbuja de pensamiento en donde, cuando te das cuenta, eres seguidor de Trump. O sea, no sabes cómo pasó, pero consumiste tanto de ese contenido. Ya ese es tu discurso, es lo que ves, es lo que consumes, es lo que escuchas, es lo que repites. Y yo creo que si pudieran hacer ese experimento con ustedes mismos, se den el chance de hacerlo solo porque ustedes lo valen y lo merecen. ¿Qué pasa el día que no cogen el teléfono? ¿Cómo se sienten? ¿Y qué pasa los días o dense un permiso de coger un día el teléfono todo lo que quieran? ¿Qué pasaría si un día te das permiso de coger el teléfono todas las horas que se te pegue la gana? Si estás solo y dices voy a pedir un domicilio y me voy a quedar y no lo voy a soltar porque voy a seguir todo el día, porque he querido hacer esto toda la semana, porque es que me di cuenta que eso era lo que estaba haciendo. Estaba esperando los fines de semana o los días que descansaba para literalmente quedarme así todo el día. Y si de pura casualidad el trabajo que tienes no te llena emocionalmente o profesionalmente, el teléfono se vuelve una excusa maravillosa para evadir esa realidad. Entonces mientras yo estaba trabajando, yo igual estaba con mi teléfono todo el rato, y si me interrumpían me rayaba. O sea, que me están pagando y en esas horas laborales yo igual estaba como y si alguien me decía como esta gente es un vicio que te coge una ventaja muy, muy cerda. Y les digo una ventaja porque llega un momento en que tú no te das cuenta y lo estás haciendo ya por impulso, así te duela el brazo, así tengas cosas que hacer, así sepas que llevas muchas horas ahí.
como que no solo no te detienes, sino que no le ves el objetivo de detenerte, como, ¿pero para qué? A mí hay algo que me encanta desde niña y es leer. Me fascina leer. Mi mamá lo sabe porque me acuerdo que ella me llevaba en Ibagué. Hay un parque que hace poquito lo remodelaron, creo, que se llama el Parque Galarza. Allá habían unas caseticas donde vendían libros usados y de segunda. Y cuando yo era niña, estoy hablando 12, 13 años, me encapriché con este man Paulo Coelho porque lógicamente una preadolescente caería ante ese tipo de contenido. Y me encapriché mal y ella iba y me compraba los libros del man y yo me los devoraba en 3 o 4 días. Al punto que ese gusto quedó como hasta que tenía 16, 17, que me gradué del colegio. Y recuerdo mucho que mi profesora como de castellano nos daba 1 hora a la semana de lectura, y cuando yo llegaba con ese libro me miraba con una indignación, ella se ofendía y me decía, te me sales y vas a la biblioteca por un libro que valga la pena, tú no vas a leer esta porquería acá en el salón. Y yo iba y lo cambiaba por algo como mitología griega, o lo cambiaba. ¿Saben cuál me gustaba leer mucho? El infierno de Dante me gustaba mucho. Pero el tema es que a mí me gusta mucho leer y hoy en día tengo acá como 2 o 3 libros que estoy leyéndolos, pero se me hace muy difícil por el impulso de volver a coger el celular. Entonces literalmente dejaba de hacer cosas no solo que me gustaban, sino que me traían mucho bienestar por estar en el teléfono. Hay una sola cosa que no le he permitido al vicio hacer, y es que me controle en la calle porque no quiero que me roben. Pero más allá de eso, sí, estaba llevada del... O sea, estaba usándolo y todavía lo uso en una medida en que creo que no es sana. Todavía no he llegado como un punto en el que yo les diga, ya lo superé, chicos, y estoy lo más de bien. No, estoy tratando de reconstruir los pedazos de lo que quedó, porque estoy absolutamente desconectada de mí, de lo que soy, de lo que quiero hacer conmigo, y eso en parte es producto de evadir mi realidad tanto tiempo. Entonces a la larga este video, más allá de hacer un video por hacerlo, a mí me gusta mucho sentarme aquí a hablar y a ustedes aparentemente les gusta escucharme, pero la finalidad de este video en realidad son 2. Una, help myself accountable, hacerme responsable de las cosas que digo y de las cosas que hago. Escuchándola de mis propios oídos cuando la esté editando me va a hacer reflexionar un poco más, y muy seguramente les terminaré dejando títulos en algún lado, porque cuando edito se me vienen más ideas. Porque el problema más grande creo que es precisamente perder la razón en por qué lo hago o para qué hago otras cosas. Pero ¿para qué suelto el celular? ¿Pero qué más me pongo a hacer? Eso es la... si llegas a esa conclusión ya estás más allá, o sea, ya es hora de soltarlo. Y si estás pasando por momentos difíciles en tu vida, es hora de que reevalúes si pegarte al teléfono te está ayudando en algo, porque créeme que yo me decía, ay, es que estoy descansando. No. Eso no es descanso. Te estás estimulando al punto en el que ya llegas a adormecerte. O sea, no es por hablar de cosas que me vayan a desmonetizar el video, pero el tema con el consumo de sustancias es igual. O sea, llega un punto en el que cada vez necesitas más y más y más, porque tu cerebro empieza a hacerse cada vez más resistente a ese tipo de estímulos. Entonces ya 10 minutos no son suficientes, 20 minutos no son suficientes, 30 minutos no son suficientes, pasar 2 horas pegado al teléfono no es suficiente. Va a seguir creciendo, va a irse empeorando. Y es muy importante para mí tener conciencia de que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Pero la otra razón por la que quería traerlo a colación, para mencionar esto, es porque estoy segura que hay muchas personitas que están allá afuera que pueden estar pasando por una situación similar, que pueden ser igual como yo, solitas o solitarias, y de pronto crean que esto es como una entretención, ¿saben? Inocente, aunque no le esté haciendo daño a nadie, ¿saben? Te estás haciendo mucho daño a ti. Uno vale mucho la pena como para mutearse o como para evadirse. No creo que tener un teléfono o usar las redes sociales tenga algo de malo, porque sería un poco hipócrita utilizar una red social para decirles que dejen de usarlas, pero sí estoy convencida de que en algún punto del camino perdimos el control y empezamos a permitir que el consumo nos dictara qué hacer o a dónde ir, los restaurantes que visitar, la ropa que ponerme, qué películas me deben gustar y qué no, con qué me debo indignar y qué no. Y también siento que existe como una satanización a ese tipo de adicción como al celular, porque siempre te tiran la culpa a ti, como suelta el teléfono. Ay, Marta, si pudiera, o sea, tengo que poder entender mi realidad conscientemente y lógicamente antes de entender que el uso del teléfono es un problema. ¿Saben que hay algo que me dio las redes sociales que no me gusta? La sensación de superioridad moral, como que lo que yo creo es más valioso en lo que tú crees, o mi opinión puede ser más valiosa de lo que es la tuya, solo porque es la mía y veo contenido 5 horas
horas al día que dicen que yo estoy en lo correcto. Creo que comprarnos teléfonos muy costosos nos pone en una posición muy difícil como seres humanos de poder manejar algo potencialmente adictivo. Así que más allá que abandonar el uso de las redes sociales, yo creo que es cambiar el propósito con el cual las estamos usando. Y eso también tiene mucho que ver con el tipo de contenido que consumes, porque consumes ese contenido, por ejemplo. Yo creo que lo más importante es que podamos darnos cuenta qué nos hace sentir el contenido que consumimos. Últimamente trato de que lo que salga en mis videos de TikTok sea como animalitos o bebés o cosas de turismo, por ejemplo. Pero saben de que estoy harta de las denuncias. Les vengo a contar de fulano. Yo sé que esas denuncias pueden llegar a ser muy efectivas. Lo son, de hecho. Pero no me gusta cómo me dejan sintiendo. Como con la necesidad de que tengo que hacer algo para ayudar a alguien. ¿A quién, weón? Esa señora está como en Chile. O sea, ¿qué puedo hacer yo desde acá? Alejandra, pero es que si firmamos esto y ayudamos a la señora y esto podemos cambiar vidas. Sí, estoy segura que sí, pero ¿qué vida me tiene que preocupar primero? ¿Qué vida tengo que priorizar? ¿La mía o la de ella? Si yo de por sí ya no estoy bien y este tipo de videos me dejan como más inquieta, ¿qué estoy haciendo? Una de las cosas que se me metió en la cabeza ahora último es que yo no debería seguir grabando videos porque se me olvidó maquillar. Por eso vine a maquillarme como se me diera la gana. Y eso es algo que les quiero como dejar muy hoy en el video. No hay normas. No hay reglas, son constructos sociales que se pueden romper como se rompe el papel. Píntense como se les dé la gana, porque si les voy a decir una cosa, saben que sí es verdad el impacto que nosotros podemos llegar a tener en el día de alguien solo porque nos pintamos con colorcitos la cara. Ayer salí 5 o 10 minutos a la calle y 2 personas me dijeron como, ay, se ve súper cool, ¿por qué te pintaste así? Yo no sé, me antojé. Y la sonrisa de ellos fue suficiente como para, no sé, hablar de algo diferente, distraernos. Creo que deberíamos volver a pensarnos en construir una identidad de nosotros fuera de lo que somos en redes sociales. ¿Qué soy sin eso que consumo? ¿Qué soy sin esos TikToks que subo? ¿Saben? Y la cosa es que puedes ser lo que quieras ser. Pero fuera de chistes, si este tipo de cosas te generan algún tipo de bienestar, ¿por qué detenerse? ¿Por qué hacer todo solo porque es perfecto? Con que lo disfrutes es suficiente. Hace mucho rato compré esta paletica de delineadores neón de los Aqualiners de Aurora y no los había usado porque dije, no, pero es que no, yo no tengo pinceles. No tengo pinceles para pintar así de preciso. Pues fui a una papelería y compré pinceles para pintar en tela, que siento yo que son como los más cómodos para pintar con este tipo de cosas. Me compré como 6. Y luego que ya los tenía, cuando ya los tuve, entonces dije, ay no, pero es que no, hay que practicar. Y yo, ok, cosa que nunca llegué a hacer porque todo el tiempo me lo gastaba pegar al teléfono, entonces nunca llegué a practicar. Entonces dije, no, pues entonces cojamos un look en Pinterest que podamos hacer. Y estaba buscándolos y no me gustaba ninguno. Y el que sabía que podía hacer, porque no tenía como tanto trabajo fino, pues no me gustaba porque era muy pendejo. Entonces como era medio tonto, entonces ya no hagamos ni mierda. Y el punto es que creo que las redes sociales nos enseñaron a que si no se ve perfecto no lo podemos subir o no lo podemos compartir. Uno debería poder hacer las cosas solo porque las disfruta, sino porque se cumpla algún tipo de expectativa con eso. Es lo más ridículo que podemos hacer con nosotros mismos. Un humano tiene que moverse, tiene que poder hacer cosas, tiene que poder intentar cosas. Porque si no usamos esto se daña, se pudre, se vuelve en contra nuestra. Por lo menos hace mucho tiempo no grababa un video de estos hablando porque decía, ay, qué cringe, qué pena, ay, mejor no, ¿qué? Es mi canal, yo puedo hablar aquí lo que se me pegue la gana. Yo siento que todos los días, todos los seres humanos tenemos que levantar y ponernos un trajecito de empleado y salir a cumplir con ciertas expectativas, ¿no? Entonces como que llegar temprano, hay ciertas cosas que no se pueden hablar en el trabajo, uno no puede llegar como con mala actitud, o sea, todo el día estás como en función de alguien más. Qué cosa más agotadora, como para que encima yo empiece a censurarme a mí misma. O sea, ya no tengo suficiente con el mundo entero, tengo que ayudarles también con eso. Y esa es una de las razones por las que estaba haciendo tanto voiceover, porque no solo hablar y maquillar al mismo tiempo es súper complicado para mí, sino que al hacer un voiceover tenía mucho más control editorial. Es decir, cuando lo estuviera editando podría simplemente volver a grabar sin que se dañara todo lo que ya había hecho. Mientras que hablar mientras te maquillas es como que ya lo que dijiste lo dijiste, porque si lo llegas a cortar todo el proceso de maquillaje se va a ver extraño. Pero el tema es que cuando hacía eso me censuraba ya demasiado, ya empezaba a sacar cosas que ni siquiera es por la monetización, sino que sencillamente ya te vuelves demasiado consciente de lo que otras personas puedan opinar
frente a lo que dices o las opiniones que tienes. Y yo creo que desde que no le estés haciendo daño a nadie, tu opinión vale nada. O sea, es solo una opinión y uno puede cambiar de opinión. Entonces, si un día digo que algo me gusta y otro día digo, oigan, capaz que no, porque me pasó esto, pues no pasa nada. Pero bueno, nada, eso era lo que les quería como compartir hoy. Hay algo que sí no olvido y es que a mí me gusta mucho maquillar. Y algún día me gustaría poder dedicarme de lleno a eso. Algún día. Me gusta pensar que estoy yendo para allá. Digamos, vi tantos videos de tutoriales de maquillaje en TikTok que yo decía, es que como el sol no está pegando tal cual acá en mi ventana, como el día está un poco gris, como el ángulo no sirve, entonces, ay, mejor no lo grabemos, que valga X. O sea, las cosas hay simplemente que pararse y hacerlas y por eso estoy acá. O sea, me levanté y dije, vamos a grabarlo. ¿Qué va a pasar si me siento a hablar? Pues hablemos. Que si tengo acné, que si no tengo acné, que ese día tengo un barro, que no me siento bonita, que igual no importa, me paro y lo hago. O sea, me estoy acostumbrando mucho a ponerme trabas en hacer las cosas solo porque no son perfectas y eso es absurdo. Y ya, básicamente eso era lo que les venía a contar. Espero que les guste, espero que disfruten este tipo de videos porque van a seguir apareciendo. Me generan mucha diversión. Pero además de eso, el próximo video que les voy a hacer va a ser mi top 3 de bases que tengo, porque pues la verdad es que ya van varios meses en los que no compro compulsivamente, sino que estoy empeñada en gastar lo que tengo. Entonces les voy a comentar de las bases que tengo, cuáles son mis 3 bases favoritas para este tipo de piel con acné que estoy manejando. Espero que les guste. Si tienen alguna recomendación de productos que quieran reseñar o que ustedes saben que me encanta hacer reseñas, me lo pueden dejar en los comentarios debajo del video. Les envío un abrazo muy grande y si tienen algo que decir respecto a lo que dije, por favor déjenmelo en los comentarios, que yo feliz de leerlas y de continuar la conversación con ustedes. Les dejo mis redes en la cajita de información y nos vemos en el próximo video.